9, Bio Bio Televisión, presenta Frente Regional. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un lunes más acá en Frente Regional, en esta ocasión para conversar de un tema que ha estado en la palestra, lamentablemente por buenas y malas noticias en esta oportunidad, pero sin duda aquella que ha llenado los titulares tiene que ver con la pérdida de órganos, un mensaje permanente que se ha entregado de parte tanto del mundo médico como de las autoridades en relación con la donación. Y cada vez que aparecen este tipo de situaciones nos damos cuenta también que poco se sabe en relación con todo el procedimiento. Queremos conocer de ello, queremos conocer también mucho más de cómo está la situación acá en la zona con el jefe de la unidad de trasplantes de la Clínica Sanatorio Alemán, Franco Innocenti. Bienvenido a nuestro programa una vez más. Muchas gracias, Cristian. Gracias por invitarme a Canal 9. Buenas tardes a todos. Cuéntenos, usted particularmente, ¿cuánto tiempo lleva trabajando en materia de trasplantes? Bueno, yo desde que soy residente de cirugía, por allá por 20 años atrás más o menos, que estoy interesado. Inicialmente me interesé por un grupo que fue pionero en Chile y después de terminar mi residencia me fui a Estados Unidos a especializar en el área, en Rochester, Minnesota, en la Clínica Mayo, y estuve casi 4 años en Estados Unidos y después volví a Chile, a Santiago, a un centro de trasplante, y ahí estuve otros 4 o 5 años, y ya llevo acá 15 años más en Concepción desde que volví a mi ciudad natal. ¿Y qué lo motivó en definitiva a asumir esta área? ¿Hubo algún profesor, algún estudio que vio en su momento? Sí, yo quería ser inicialmente cirujano de corazón cuando era residente en Concepción, porque yo estudié en Concepción mi pregrado y mi residencia. Y en algún momento tuve la fortuna de estar en parte de mi residencia con un grupo que fue pionero en Chile en trasplante hepático. Y ahí realmente me enamoré de la actividad, porque además se trata de algo muy complejo y que implica muchos colegas, situaciones, sentimientos, personas, para que finalmente se llegue a tener un final que no siempre es exitoso, pero en la mayoría de los casos sí. Ahora estamos hablando además de un Chile que era completamente distinto, Así una es. sensibilidad muy distinta respecto al tema del trasplante. Hoy día tenemos campañas, se habla del tema, Sí. En ese tiempo me imagino Sí. muy poco. Sí. En ese tiempo la verdad es que era muy difícil hacer trasplante. Poco antes incluso de que yo estuviera activo en Chile, a veces había que hacer una especie de teletón para trasplantar a los niñitos en Santiago o algunos pacientes, porque el trasplante hepático siempre se hizo solo en Santiago, en algunas instituciones. Y fue cambiando, se fue transformando. Inicialmente había una ONG que estaba a cargo, que era la Corporación de Trasplante, y que funcionaba con un presupuesto anual que era bastante poco para todo lo que se hacía. Y en los últimos años se dejó la educación y las campañas a la corporación, y el gobierno, el patrón del ministerio, se hizo parte y tomó el control de la donación y de la alocación de órganos, que se llama, que es como se distribuyen los donantes. Actualmente, desgraciadamente, la corporación ya no está operativa por falta de apoyo de distintos tipos, pero fundamentalmente económico, y el Estado ha tenido que asumir un rol que ya es más fundamental en todos los aspectos del trasplante en Chile. Y respecto a la enseñanza del trasplante, a la formación médica, ¿es hoy día una de las líneas que está presente, por ejemplo, en las mallas curriculares de las facultades de medicina? No, esa pregunta es muy importante porque yo pienso que una de las cosas que podría ayudarnos a resolver muchos de los problemas que tenemos de donación es la educación. Y no solo en las universidades. Yo pienso que esto a los niños hay que planteárselo de alguna forma que se entienda en el colegio, desde ahí. ¿Qué es la donación? ¿Qué significa la donación? Y después en el pregrado, claro, en medicina
es importante porque hay muchos de nuestros colegas que no tienen claros los conceptos tampoco y que a veces emiten comentarios que no son siempre buenos sin saber de qué se trata lo que se hace. Lo que uno ve, por ejemplo, es que, entre comillas, se perdió un donante, pero no se sabe cómo se llegó a esa situación. Y bueno, y la gente probablemente, si empezáramos la educación desde más pequeño, tendría mucho más conceptos más claros, menos temores y también podría solicitar con más derechos e informados ciertas cosas. Hoy la ventaja y la desventaja de las redes sociales son que se está hablando del tema. Como ventaja se está hablando del tema, es algo que hoy día ya está en la mente de los chilenos, en el alma de los chilenos, y cada uno tiene un concepto. Pero la desventaja de las redes sociales también es que muchas veces permite emitir conceptos que a veces son dañinos en una situación que es muy compleja, porque perder un ser querido y tener que hacer un regalo como es la donación es algo que, aunque uno lo comprenda, muchas veces es muy difícil de hacer. Entonces, yo creo que la clave es la educación. Y desgraciadamente hoy día estamos muy lejos de eso. Prácticamente no se toca el tema en los colegios. Y en la Facultad de Medicina, probablemente en todo el currículum, no hay más de 2 o 3 horas en las que se habla de trasplante y menos donación. Así que yo creo que eso es un tema importante que debería desarrollarse. Ahora, hay buenas noticias hoy. Hubo una niña trasplantada, lo conversamos previamente, sí. Venía desde Puerto Montt, sí. Prioridad nacional. Cuéntenos un poquito de su historia. Sí, bueno, son las cosas que tiene la vida. Una joven que viajó de Venezuela con el esposo, que estuvo 9 días caminando en la carretera y que llegó a Chile en busca de un mejor futuro y estaban en Puerto Montt. Y desgraciadamente hizo una hepatitis fulminante por virus A, que es una causa prevenible, que lo hemos dicho otras veces, que hay que vacunarse. Y ella desgraciadamente hizo una evolución catastrófica de la enfermedad y afortunadamente, y por gestión del Ministerio también, de la Coordinadora Nacional, se pudo trasladar a Concepción y se manejó su gravedad los primeros 2 o 3 días hasta que hubo un donante, que ocurrió afortunadamente ayer y bueno, sigue muy grave, pero la cirugía fue un éxito y está evolucionando en la dirección correcta, así que el marido que no tenía dónde quedarse, en realidad se está quedando ahora en un lugar que le facilitamos, tiene la esperanza y se comunica con sus hijos hoy a Calbuco dándole alguna noticia que es bastante más alentadora de lo que estaba pasando antes. Así eso es interesante, del hecho de que en el caso de ustedes como médicos, claro, tienen la expertise, el trabajo técnico asociado al tema de trasplantes, pero hay también un involucramiento con la persona, con sus historias, con lo que desde que la persona ingresa o puede ingresar grave o no, a la espera de un órgano, hasta que pasan con la familia todo ese proceso también de espera, hasta que es trasplantada, incluso después. ¿Cómo se manejan, en definitiva, esos sentimientos también, que me imagino deben ser mucho mayores cuando se trata de niños, por ejemplo? Sí, bueno, es una especialidad que no es fácil. Y uno como cirujano de trasplante o como internista de trasplante o como colaborador en trasplante no se genera por decreto, ¿no? O sea, no por el hecho de que uno quiera que haya trasplante en un lugar va a aparecer o se va a juntar un grupo de trasplantes que tenga la experiencia. Es difícil ser médico y dedicarse a los trasplantes, ¿ah? Y los pacientes notan inmediatamente la diferencia si tú no estás haciendo lo que estás haciendo con vocación y con gusto. Los pacientes crónicos habitualmente uno los conoce por años porque los está controlando y ha visto cómo se han ido deteriorando, sobre todo los niños, como dices tú, es algo que impacta mucho, uno no puede evitar pensar que podría ser el hijo de uno también. Y los pacientes agudos llegan en una situación que a veces no los llegamos a conocer porque llegan inconscientes, pero el drama que traen, la historia que traen detrás, de repente que viven en la montaña o como en este caso la joven de Puerto Montt, que realmente sí, es una secuencia además de otra paciente de Puerto Montt que tuvimos muy grave en la clínica activada para trasplante hace un mes más o menos y que afortunadamente se recuperó, como lo hace más o menos 1/3 de los pacientes con falla fulminante. Así que sí, hay una historia, hay mucho sentimiento y por eso que también
nosotros somos muy sensibles a lo que pasa en Chile. Cuando fallece alguien, porque esto es algo en lo que una parte de las personas está esperando que aparezca un órgano, porque eso implica que alguien tiene que fallecer. Entonces es una situación de un equilibrio que es muy difícil a veces de manejar y que, bueno, yo pienso que afortunadamente nosotros tenemos la experiencia ya como para intentar estar en los dos lugares tratando de ayudar a la gente y mostrando el respeto que se merece y la admiración que se merece de la familia de aquella persona que donó. Vamos a todo el sistema, cómo funciona en nuestro país. Partamos de la situación más primaria, una persona que decide ser donante. Ahí la importancia está sin duda en no quedarse con eso simplemente, sino que también, por ejemplo, conversarlo con la familia, con los amigos, socializar esto, ¿verdad? Exactamente. La donación finalmente en Chile está determinada por la voluntad de la familia una vez que una persona ha fallecido. Pero ¿hay alguna forma, por ejemplo, de que una persona pueda dejar explícito, patente, de que más allá incluso de lo que diga la familia, quiere ser donante? ¿Existe esa alternativa hoy día? ¿Cómo? Sí, sí. Tú podías, cuando ibas a renovar tus documentos de conducir, podías establecerlo y dejarlo escrito en el documento de conducir. Sin embargo, muchas veces nosotros nos dimos cuenta que la gente no le preguntaban si quería ser donante y aparecía como no donante en sus documentos. A propósito de la educación, también por los funcionarios que realizan esto. Exactamente. Entonces, Bueno, antes no era tanto problema porque finalmente la familia decidía según la voluntad que había expresado en vida la persona que donaba. Pero hubo una situación en que una familia reclamó porque se le consultó y en el documento decía que no era donante. Entonces, de ahí en adelante se determinó que no se podía preguntar siquiera a aquellos que tenían puesto no donante en el carnet. Obviamente mucha de esa gente ni siquiera sabía que no era donante. Entonces, se está trabajando para poder cambiar esa situación. Pero de todas formas, es la familia la que define finalmente quién va a ser donante o no. Así funciona acá en Chile. Sí. Incluso si yo decido ser donante y mi familia no quiere, ellos van a terminar decidiendo. Exacto. ¿Por qué se hace esto así? Bueno, se entiende que sí. el cadáver, Sí. me imagino que debe haber algún concepto filosófico detrás de esto, de a quién corresponde el cadáver también. Sí. Bueno, yo creo que, y esto es una opinión personal, hay países como España en que ni se pregunta prácticamente ahora a la familia, lo que dice la ley es la ley. Pero en Chile, imagínese usted la situación que se daría si llega un equipo de cirujanos a procurar hacer una cirugía de procuramiento en un donante y está toda la familia ahí diciendo que no quieren donar, y se produce una situación de conflicto o de drama. Yo creo que sería mucho más grave eso, por ejemplo, que lo que pasó hace poco de la no donación porque explotaría esto en las redes sociales. Probablemente no sería algo que favoreciera la actividad o la donación. Si yo sé que me van a obligar, probablemente mi actitud hacia la donación va a ser diferente. Entonces yo pienso que se está trabajando en eso. Hay iniciativas de Felipe Cast y Guido Girardi que están trabajando en eso para que se cambie un poco y por lo menos se cambie la situación esa que no se puede preguntar a aquellos que tenían escrito en sus documentos que no iban a donar. Es que es complejo desde la perspectiva, Franco, que es tan poco el porcentaje de personas que puede ser donante. Así es. Que de pronto incluso por decisiones de la familia que pueden ser muy diversas, hay todavía de hecho decisiones que tienen una base religiosa. A pesar, me imagino, que Sí. la gran cantidad de las religiones se han manifestado proclive a la donación. ¿Todavía se escucha? Sí, sí, todavía se escucha, pero yo pienso que, como tú lo mencionaste, de toda la gente que fallece, un 2% puede ser candidata a ser donante. O sea, 2 de 100. No es que toda la gente que muera No, puede ser donante. no. Eso que quede muy Sí, claro, porque de sí, pronto... Sí, porque tiene que darse en condiciones muy controladas. Si tú falleces, por ejemplo, estando en una unidad de cuidado intensivo
y se documenta que tiene muerte cerebral, que se hace en un proceso que está súper protocolizado, y una vez que ha fallecido uno desde el punto de vista cerebral, entonces recién se plantea la donación. La donación no afecta la evolución del paciente que fallece. Una vez que falleció el paciente, se evalúa por un equipo de neurocirugía o neurología que son distintos del equipo de trasplante, por ley, y después se hacen unas pruebas que se llama test de apnea, que tiene que hacerse en condiciones especiales, y ahí recién se documenta la muerte cerebral. ¿A qué se le denomina muerte cerebral? Al cese completo de actividad cerebral o flujo cerebral. O sea, el cerebro deja de funcionar o deja de haber flujo sanguíneo hacia el cerebro. Eso ocurre en algunas situaciones. Por ejemplo, cuando un paciente tiene un trauma o tiene una hemorragia intracerebral, llamamos nosotros accidente vascular, el cerebro se daña y se inflama dentro del cráneo, y eso hace a veces, desgraciadamente, que el daño sea irreversible y deja llegar sangre al cerebro y deja de haber actividad cerebral. Entonces, lo que está por debajo del cerebro, desde el tronco hacia abajo, se mantiene por unas horas. El tronco cerebral, que es la base del cerebro, mantiene la actividad cardíaca, la ventilación cesa una vez que tiene muerte cerebral. Entonces se documenta tratando de hacer respirar al paciente en ausencia de otras drogas que podrían estar afectando su capacidad. Eso tiene que ser en situaciones bien especiales. Y ahí es importante también la confianza que pueda tener la familia en el sistema, porque mucha gente, y se ha escuchado, que dice, es que lo van a desconectar para hacer la donación. Si yo digo que lo donen, lo van a terminar desconectando. Claro. ¿Alguien ha vuelto de esa condición alguna vez? Porque todavía queda quizás la imagen media romántica de las teleseries donde hay gente que cae en esta condición y vuelve. Claro. Médicamente, ¿alguien ha vuelto? No, hay que diferenciar muerte cerebral, por ejemplo, de parálisis cerebral o de coma o síndrome de enclaustramiento, que son situaciones neurológicas que no son muerte cerebral. Puede que la persona se vea, entre comillas, a veces como vegetal, eso no es muerte cerebral. Entonces son situaciones distintas. Dejando de lado todas esas situaciones, un paciente que se ha hecho diagnóstico de muerte cerebral en las condiciones que debe hacerse, como está escrito en la ley y en el reglamento, no. Todos esos pacientes a los 2 o 3 días tienen casi un 100% de lo que llamamos asistolía. O sea, si usted no los sostiene de forma artificial, a todos se les para el corazón y se pierde. Entonces, no ha habido nadie que en esa situación vuelva. Ahora, si a veces por falta de conocimiento se habla de muerte cerebral en situaciones que no lo son, y con esto incluyo a nuestro gremio, a nuestros colegas que de repente también tienen falta de conocimiento, o tenemos, digamos, es distinto. Pero hoy día el diagnóstico de muerte cerebral se hace después de que el paciente ha tenido evaluación neurológica que muestra cese de la actividad cerebral, se determina lo que se llama un test de apnea, se espera, si es necesario, que algunas drogas que afectan este test desaparezcan del medio, así que se tiene que esperar, y finalmente el diagnóstico se hace con este test y con la certificación del neurólogo. Me da la sensación que ese trabajo, porque es interesante el tema de los conceptos a utilizar, ese trabajo se ha ido avanzando un montón en materia de los equipos de procuramiento, es decir, cómo llegar a la familia, cómo plantearle el tema, de qué forma también, me imagino también orientarlo a la necesidad de la donación en un momento que además es de mucho dolor, de la pérdida de un ser querido. Esos son elementos que incluso van más allá de y reiteramos eso, de lo técnico, del procuramiento, de sacar un órgano e implantarlo en otra persona. Sí, absolutamente. Y además yo pienso que no solo parte con el procuramiento o con la solicitud de donación. Si tú has tenido una experiencia que no te da confianza durante la hospitalización de tu ser querido, por ejemplo, falleció en condiciones que a ti te parece que nadie te informó, que encuentras que las cosas están mal, a veces solo falta información entre los médicos y la familia. Por supuesto que yo pienso que va a tener una predisposición un poco más negativa a cualquier solicitud. Si tú has tenido una experiencia en el hospital, por ejemplo, y entiendes que tu pariente falleció habiéndose hecho todo lo posible y con una buena comunicación, yo creo que esa familia va a tener
una actitud también más positiva hacia la donación. Entonces, no todo parte en la entrevista de procuramiento. Y, Bueno, dijimos que la religión es una de las razones por las que la gente no dona. ¿Hay gente, por ejemplo, que no dona por un sentido estético? claro. Bueno, hay ¿Qué piensa la gente ahí? Porque sí. bueno, ir también sacando estos mitos de encima de la mesa. Sí, hay distintas razones. Yo creo que la mayoría de las personas que no dona lo hace por falta de conocimiento y confianza en el sistema. Yo creo que ahí el factor de educación y comunicación también es muy importante. Hay otras personas que por razones religiosas no donan. En Chile eso no es tan frecuente, pero se da. En Chile la mayoría de la población es católica y la religión católica ha sido una religión que ha apoyado, junto con otras religiones, el trasplante. ¿Ah? Por ejemplo, en Japón, entre paréntesis, hasta el año 2001 no existía ley de muerte cerebral porque la gente cree en la reencarnación. Por lo tanto, se hacía puro donante vivo y el donante de personas fallecidas era algo excepcional. Entonces apareció la ley y muy tímidamente fue aumentando, pero todavía en Japón es muy importante la actividad donante vivo por razones de fe religiosa. Y desde el punto de vista estético, claro, la gente piensa que pueden quedar con desfiguraciones faciales o algún problema estético, pero yo le puedo garantizar a las personas que se tiene especial cuidado con dejar el cuerpo de la forma más armónica posible, teniendo especial respeto y pensando también en lo que va a ocurrir después cuando su familia tenga que velarlo así que eso es un tema del que hay cuidado. Yo nunca he visto una situación distinta. Vamos a una pausa comercial y continuamos conversando con Franco Innocenti respecto a el quehacer de la donación, del procuramiento del trasplante acá en nuestra zona. Estamos de vuelta conversando con Franco Innocenti, jefe de la unidad de trasplante de la Clínica Sanatorio Alemán, un hombre además muy experimentado en esto, muchos años trabajando en esta materia, se ha especializado, ya lo decía, en el extranjero y lo sigue haciendo también para realizar los trasplantes que se desarrollan particularmente acá en la zona donde se ha alcanzado un buen nivel, Franco, sin duda. Ahora, continuemos con la vía de cómo funciona el sistema. Ya pasamos del donante, vamos al tema del procuramiento. Cuéntenos un poquito cuáles son aquellos órganos que se pueden trasplantar. ¿Son todos? ¿Son algunos? Claro. ¿Qué es lo que se sabe hasta ahora? Bueno, los órganos, hay cosas que están en la frente de lo experimental, pero lo clínico, se puede mejorar la visión de las personas trasplantando tejidos como la córnea, se puede mejorar la función cardíaca trasplantando válvulas cardíacas, que son unos anillitos que están dentro del corazón. Se puede trasplantar también parte del páncreas como islotes, que son una especie de extracción celular de la glándula completa del páncreas. Y los órganos sólidos como el corazón, que es para mejorar la función cardíaca de un paciente con insuficiencia cardíaca terminal, o los pulmones, o combinados corazón-pulmón, que es para mejorar la función de un paciente que tiene la presión dentro del sistema alto o que tiene daño pulmonar crónico. El trasplante hepático, que es para pacientes que tienen una falla fulminante, es decir, que eran sanos y de pronto se enferman en forma catastrófica, y para los pacientes que eran crónicos. Está el trasplante renal para sacar a los pacientes de la hemodiálisis. La hemodiálisis es una opción, pero los pacientes fallecen en hemodiálisis también. La mortalidad no es baja. Es un deterioro permanente. Es un deterioro, porque no estamos construidos para ganar 2 o 3 kilos en 2 o 3 días y perderlos de inmediato. Entonces la gente, no toda, pero mucha gente se empieza a sentir bien cuando ya le toca la siguiente diálisis. Entonces, bueno, y el trasplante de páncreas, que en Chile es casi una anécdota. Yo tuve la oportunidad de hacer trasplante de páncreas cuando volví a Chile, en Santiago, pero no hay financiamiento. ¿Es muy caro? Yo diría que probablemente es como un trasplante hepático, un poco menos. Pero hoy día, además, como para el diabético, porque el páncreas se trasplanta para curar la diabetes tipo 1 especialmente. También se puede curar la tipo 2, pero en la tipo 1 autoinmune. Existe cierta reticencia porque la experiencia que hay en Chile no es mucha.
y tampoco existe la forma de plantearlo en forma expedita porque no hay financiamiento. Así que de un donante pueden beneficiarse muchas personas. También hay otros tejidos que se podrían usar, como el tejido óseo o la piel, ¿no? Pero eso depende también de la familia. La familia determina... ¿Y eso se hace en Chile? Sí, ¿Ya? sí. ¿Y en la zona? En la zona nosotros tenemos... es la única zona, diría yo, donde el trasplante ha alcanzado un desarrollo como lo mejor centro de Santiago. Tenemos trasplante cardíaco en el hospital, hay trasplante de córnea, hay trasplante renal que tiene una historia en hospitales Higueras y Regional de Concepción de más de 350 trasplantes cada centro, y trasplante hepático. Probablemente desde el punto de vista técnico, el trasplante hepático, bueno, yo soy entrenado en cirugía de trasplante multiorgánico del abdomen. El trasplante hepático probablemente desde el punto de vista técnico es lo más complejo que hay. ¿Eh? Y desde el punto de vista de manejo perioperatorio, el trasplante cardíaco también es muy complejo porque los pacientes pueden hacer complicaciones, pero toda esa capacidad está instalada en la región y hay gente entrenada y que tiene experiencia en el tema y lo estamos haciendo a un ritmo que probablemente es el ritmo con el que se parte, pero las cosas van creciendo. Ahora, a la hora de realizar el procuramiento, usted dice, hay efectivamente expertise, hay profesionales que Sí. se han interiorizado respecto a esto, pero se pierden de pronto dentro del procedimiento, ¿se pierden órganos también? Sí, bueno, lo primero que quisiera decir, ya que me pregunta eso, es que coordinar una cirugía de donación multiorgánica es bastante complejo. La gente que trabaja en la Coordinadora Nacional, que ha estado un poco en la palestra estos días, es gente que trabaja 24/7, que está profesionalizada hace años para hacer esto y con la cual en lo personal nunca he tenido un problema de descoordinación. Yo entendiendo también que vivimos en un país que tiene distinto desarrollo de transporte y telecomunicaciones, que es un país largo, que no da lo mismo vivir en Santiago y tener un donante al lado en Viña que sea un donante en Puerto Montt. Es complejo coordinar toda esa operación. Muchas veces, además con el clima que tenemos en Chile, no es posible que tengamos un vuelo en una hora determinada, entonces hay que hacerlo por tierra. Y los órganos necesitan un tiempo máximo desde que se hizo la cirugía del donante hasta que se recircula la sangre del órgano en el receptor. ¿Cuánto duran cada uno de los órganos? Bueno, por ejemplo, el corazón habitualmente no más de 4 horas. Y eso implica parte de la cirugía del donante y parte de la cirugía del receptor, porque no es solo llegar al receptor y poner el órgano, eso requiere un par de horas. Por ejemplo, en el caso del hígado, nosotros tenemos que calcular tener reperfundido o funcionando el hígado del receptor en 8 horas, desde el momento en que se hizo el clampeo o clampaje, que se interrumpió el flujo en el donante, después de eso queda al menos 1 hora y media de cirugía en el donante, después el transporte y después en el receptor la cirugía, que significa sacar el hígado enfermo, que es una parte compleja de la operación. Entonces andamos por ahí por las 8 horas, 6 horas, pero tratamos de calcular no más allá de 8 horas. Por lo tanto, si no tenemos posibilidad de tener un vuelo, porque el clima, por ejemplo, no favorece y nos dicen, mire, sí, puede ser, pero en 2 o 3 horas más, solo se puede hacer por tierra. Muchas veces, si el donante no está estable, porque la tendencia de un donante es a ser inestable, el grupo local de donde está el donante opera al donante para por lo menos poder utilizar los riñones. ¿Ya? Los riñones son los que más aguantan, entre comillas, este tiempo. Más o menos se pueden trasplantar riñones de hasta 30 horas, pero lo ideal es no pasar de las 15 horas, porque empiezan a haber más complicaciones, más necesidad de diálisis por trasplante, etc. El páncreas aguanta alrededor de 10 horas o 15 horas, mientras más nos demoramos, más se hincha después, más fácil que se complique. Y el hígado alrededor de 8 horas. Corazón y pulmón alrededor de 4 horas. Eso tiene que ser muy rápido. Sí. La coordinación, Tiene que haber una coordinación perfecta y tenemos que tener además los medios como para poder hacerlo en diferentes hospitales. Cuando uno escucha que se va a crear un centro de procuramiento, por ejemplo, en algún lugar,
Los centros de procuramiento existen hace muchos años. Hemos ido a San Felipe nosotros a procurar desde hace muchos años, por ejemplo, o a Chillán o a Temuco. Es el equipo de procuramiento que se conforma de los profesionales que están en el sitio donde está el donante. Ellos son el equipo de procuramiento. Por supuesto que localmente tiene que haber alguien que coordine, tiene que haber una organización, pero a mí se me hace cuesta arriba decir que en Chile hay que formar un centro de procuramiento. El procuramiento existe en Chile. No en todos los lugares hay los medios. Hay un problema, sí, con la rapidez que se requiere determinar, por ejemplo, la compatibilidad, entiendo. Claro, sí. Ese ha sido un tema que había que... Una de las cosas que ilustra un poco que hay diferencia entre Santiago y regiones es que Santiago tiene el doble de donantes que regiones. O sea, si fuéramos un país homogéneo o redondito como España, por ejemplo, en que tú ves que todos los pueblos tienen más o menos la misma tasa de donación que la capital, claro, ahí yo creo que hay menos margen. Pero nosotros somos un país largo, con muy desigual desarrollo, y que nosotros vemos que en Santiago hay una tasa de donación y en regiones está la mitad, por ejemplo, y hay regiones en que no hay donación. Entonces eso te habla un poco de que el desarrollo no es el mismo. Y respecto de la compatibilidad, hay órganos que requieren una compatibilidad más fina. Por ejemplo, el hígado no es así, el hígado requiere compatibilidad de grupos sanguíneos solamente. Pero hay órganos como el páncreas, por ejemplo, o el riñón, que requieren una compatibilidad más fina, y desgraciadamente eso está centralizado en Santiago, en el Instituto de Salud Pública. Es un muy buen trabajo, pero existe una distancia. Entonces, por ejemplo, tenemos un donante en Concepción, tenemos que sacar muestras de ganglio, mandarlo a Santiago y esperar de que salga el estudio allá y nos informen. Pero es que ahí efectivamente es donde uno se da cuenta cómo se están tomando las políticas públicas en este país. Claro. O sea, usted, que es el que sabe, ha señalado ya que generar equipos de procuramiento no es necesario hoy día, una necesidad tan grande, porque tenemos y se pueden trasladar y se pueden generar, o sea, eso está. Y tenemos por otro lado algo de lo que todavía no hemos escuchado, que es la necesidad, por ejemplo, de poder establecer quizás otros centros de compatibilidad en el norte y en el sur del país. Sí. Y considerando hoy día de que, como la situación que ha estado en los titulares ocurrió en Temuco, se anuncia un centro de trasplante para Temuco cuando toda la capacidad instalada, por ejemplo, ya está aquí en Concepción. Así es. Entonces, ahí está también el qué elementos se están tomando para generar política pública que el día de mañana le va a terminar salvando la vida a personas. Sí. Imagino que algo que usted ha visto también permanentemente durante todos estos años. Sí, bueno, tú tienes razón en que probablemente si hay que destinar recursos, los recursos hay que conversarlos también un poco más con los técnicos, la gente que está más involucrada por años en esto. Como hay una corporación de trasplante que hasta hace poco, pero hay una sociedad de trasplante que es el apoyo técnico que tiene el trasplante en Chile, una sociedad científica cuyo presidente es el doctor José Manuel Palacios, que hace pocos días habló atrás en referencia a esto de Temuco. Yo quiero primero decir que quiero ser muy respetuoso con la familia del donante, y lamento que todo esto se haya mediatizado tanto, porque debe ser muy difícil para la familia también del donante que haya tanta gente opinando y probablemente no de la forma más positiva, o que haya habido una evolución que no fue la que todos esperábamos. Porque no hay que olvidar que detrás de esto hay un muchacho que falleció. O sea, eso es lo primero que quiero dejar claro. Pero además yo creo que muchas veces nos va a pasar, y nos va a seguir pasando, que no tenemos los medios, ya sea por problemas climáticos o por tema de tiempos de isquemia, que es lo que le decía yo, de la duración, o por alguna enfermedad del donante, en que el órgano no se va a utilizar o no se va a poder tomar. A nosotros nos llaman, nos dicen, mire, tenemos un donante con tales características y queríamos saber si su receptor, que está en la lista nacional, en el número 3, por ejemplo, que es compatible, usted va a aceptar a este donante. Y uno toma una decisión en base a las horas que se va a demorar, a la situación actual del donante, porque hay donantes que son, por ejemplo, jóvenes, pero que están con drogas vasoactivas, que es para subirles la presión en dosis muy alta y que tienen deterioro claro de otros órganos, y en que el hígado no está portándose muy bien. Entonces tú tienes que asegurarle a tu receptor también la mejor opción. A veces
Desgraciadamente no se puede por alguna característica especial del donante. Pero yo creo que la respuesta no es decir que se va a crear un centro como solución. Yo creo que es bueno que la actividad crezca. Yo no estoy en contra de que en Temuco o donde sea se abra un centro de procuramiento y trasplante. Lo que yo pienso es que hay que nosotros hemos colaborado con el Ministerio durante años. Yo soy miembro de una comisión asesora permanente del Nacional MELPEL, que somos 7, 8 miembros en Chile, y soy el único de provincia. Y hemos estado colaborando y asesorando al Ministerio durante mucho tiempo. Entonces, yo creo que antes de prometer probablemente la creación de más centros, hubiese sido bueno darle una explicación que fuera lo que pasó realmente a la familia, porque se puede perder por falta de vuelo, etcétera, y que no se mediatice como si esto fuera algo o una actividad que no se está haciendo de la forma correcta o que alguien está ganando algo no hacer las cosas, porque no es así. Digamos, todos los que trabajamos en esto sabemos lo sacrificado que es. Y en general el sistema funciona. Permite que personas tengan una nueva oportunidad. Se hacen cientos de trasplantes al año en Chile. Entonces, sí, yo comparto el dolor y probablemente la impotencia que sintió la familia, porque la voluntad final probablemente de su familiar era donar, pero donó, o sea, hubo un procuramiento y se recuperaron los riñones, como ocurre otras veces que uno quisiera que su familiar, hasta hace poco tuvo una situación similar, personal, estuviese muchas personas para ayudar a muchas personas. Bueno, no siempre es posible eso. Así que yo creo que hay que preguntarle a los técnicos, que los políticos tienen que trabajar más íntimamente con los técnicos y preguntar cuál es la capacidad instalada que hay y qué es lo que se puede hacer para mejorar lo que hay y cómo podemos crecer. Nosotros como Polo Concepción no creció porque de un día para otro nos dijeron ustedes armen algo en Concepción. Concepción creció por lo menos los primeros años en hígado, porque riñón hace muchos años que se hace, tratando de ganar espacio, y yo diría que fue más bien una pelea por obtener espacio que la facilidad que nos haya dado en ese momento las autoridades. Y cuando digo las autoridades, probablemente tuvimos más dificultades en las autoridades locales que en las autoridades nacionales. Eso fue hace años ya. Nosotros tuvimos mucho tiempo ahí tratando de generar esto, primero en el hospital y después en la clínica. Y hoy día tenemos yo tengo la gran satisfacción de decir que se generó un grupo más de trasplantes que hace las cosas bien, que trasplantamos 95% de pacientes que son del sistema público de salud, que no pagan nada, que se sienten bien atendidos. Y esto gracias a un convenio con el Ministerio. O sea, nosotros somos aliados del Ministerio y ayudamos al Ministerio a resolverle problemas que no siempre se pueden resolver. Esto es como si usted tuviese que utilizar alguna otra tecnología que no está en un hospital y ayudar al servicio público con su tecnología. Ahora, el trasplante implica un grupo muy grande de personas. Yo estoy aquí, pero detrás de lo que hacemos nosotros hay mucha gente. En las UCI, las enfermeras, los colegas que ven al paciente y que viven su enfermedad durante años. Hay mucha gente, cirujanos, internistas. Entonces es algo que bajo estándares chilenos, yo diría, coordinar algo desde el inicio y hasta el final, para que funcione como funciona, yo creo que en Chile lo estamos haciendo bastante bien con los medios que tenemos. Ahora, estamos de acuerdo, el sistema funciona. Sin embargo, hay elementos que cuando ocurren lamentablemente este tipo de situaciones, por lo menos se permite colocarlos sobre la mesa y mejorar. Sí. Porque esa es la idea, en definitiva. Y entiendo que las familias en algún momento mediatizó esto, lo hizo también con esa intención. Sí. Desde esa perspectiva, Franco, el tema del traslado, considerando justamente las condiciones geográficas que tiene nuestro país, hay una prioridad que en este caso hoy día son los vuelos comerciales. ¿Por qué? ¿Por qué no las FACH? Mire, ¿Hay condiciones particulares que se den? Y te lo consulto desde la perspectiva también médica. Sí. Bueno, yo no sé los detalles de los arreglos de por qué se hace en avión comercial. Yo antes viajaba en los aviones de la facha. Entiendo, y eso es algo que no te puedo confirmar,
que después de que ocurrió el accidente de Juan Fernández, en que la FACH llevaba civiles y que terminó que tuvo implicancias médico-legales, etcétera, esa práctica cambió. Claro, porque en este caso viaja el órgano y tiene que viajar también el equipo. Todo el equipo. No es que Sí. se coloque una nevera con un Sí, órgano y, no. lo reciben No. en el aeropuerto. No, digamos. todo el equipo. Y te doy un ejemplo. Ayer, por ejemplo, cuando fuimos a procurar o hacer la cirugía de procuramiento, la gente entiende procurar, es una cirugía que dura 4 horas y media, 5 horas, cuando es multiorgánica, y que tiene que hacerse en condiciones súper controladas, tiene que ser especialistas los que hacen eso. La coordinadora nacional nos llamó y nos dijo, mire, tenemos un donante en tal parte. Entonces yo pregunto, bueno, ¿y cómo es el transporte? Bueno, tenemos que, por clima, porque ayer también había mal clima, no podemos irnos directo al lugar, tenemos que irnos a Santiago y de Santiago por tierra acá, pero de vuelta sí se puede viajar en avión. Entonces nos vienen a buscar a Concepción y nos llevan al lugar de procuramiento y después nos traen a Concepción. Y solo teniendo eso asegurado uno dice ya, vamos, porque tenemos un tiempo de isquemia o de horas de espera que se ha acotado. Pero eso ha sido la experiencia que hemos tenido casi siempre. Ha pasado, por ejemplo, que me han llamado a las 3 de la mañana y me dicen, doctor, sabe que hay un donante, que sería un buen donante, pero está inestable y no tenemos posibilidad de volar hasta las 7 de la mañana porque las condiciones climáticas no lo permiten o la Dirección General de Aeronáutica no ha dado la autorización por alguna razón, que generalmente son climáticas. Y bueno, y el donante está inestable, y si no lo procuramos en este momento, se va a perder todo, los riñones y todo. Entonces a veces, claro, el equipo que está en el lugar, que habitualmente son urólogos, porque el riñón queda uno de los riñones queda en el centro donde se procura el órgano, operan al paciente antes de que se pierda todo. Ahora, se pierde tiempo buscando la coordinación en un vuelo comercial, cuando no estamos en guerra, tenemos la posibilidad de contar con posibilidad de traslado que potencialmente está ahí, está disponible, es cosa de realizar la coordinación. Sí, yo no sé. Sí, si fuera por el tema del CASA 212 sería bastante lamentable, porque no puede todavía la FACH estar con este shock de lo que ocurrió, teniendo la posibilidad de ofrecer además, y donde todo el Estado está involucrado en que la donación y el éxito de esas donaciones también lleguen a buen puerto. Claro, yo lo que te acabo de decir es una opinión, Sí, claro. porque no tengo nada formal como para decirlo. Pero se notó un cambio, Sí, digamos. sí, absolutamente. Desde el año 2011 hasta ahora. Sí, sí. Desde ahí ha sido aviación comercial. Ahora, no hemos tenido problemas tampoco de demora. Yo no podría culpar, yo no tengo nada. Yo soy miembro de la Comisión Permanente, es una cargo ad honorem. Tengo una relación con la Coordinadora Nacional porque conozco cómo ha funcionado y ha sido la historia. Pero no tengo nada que ganar o perder aquí. Yo soy tan crítico como parte. Pero yo no he tenido en lo personal problemas con algún donante porque no encuentran avión. Ese no ha sido nunca el argumento. Y de hecho, cuando tú no trasplantas a un paciente, porque por la razón que sea, tú tienes que mandar un informe al Instituto de Salud Pública y poner por escrito de tu puño y letra cuáles fueron las razones por las que no trasplantaste al paciente. Y a veces yo pongo donante marginal por tales y cuáles características y el receptor, porque ahí hay decisiones que son técnicas también. Si tú tienes un paciente que está más o menos estable y tienes un donante que no es un donante ideal, que ha pasado por situaciones, tú tratas de esperar. Si tienes un receptor que se está muriendo porque está con una fulminante, probablemente va a ser un poco más laxo para poder, porque es la única oportunidad que tiene. Entonces hay razones de tipo técnico. Pero yo no he tenido ese argumento como para darlo. Ojalá no lo tenga nunca, pues. Ojalá no, y yo estoy contigo, y yo creo que el Estado tiene que garantizar el transporte. Siempre es una oportunidad para poder mejorar y avanzar. Absolutamente. Ojalá que esta lo sea, ojalá que si esa es la razón, por lo menos se discuta. Sin duda algo que Estoy de acuerdo. Se nos ha ido el tiempo, doctor Innocenti, Sí. le agradecemos evidentemente que haya estado con nosotros. Siempre es bueno acercarse un poquito más para sacar una serie de mitos y cosas que siempre rodean este tipo. Lo importante es generar confianza. Muy brevemente, un minutito para que le plantee a la gente la importancia de la donación, que nunca está de más reiterarlo.
Bueno, en Chile lo más importante aún para poder determinar la tasa de donación o el número de donantes es la negativa familiar. Como decía yo hace poco, solo un 2% de las personas que mueren pueden ser donantes, 1% de ellos no son donantes por negativa familiar, o sea, la mitad. Yo quisiera pedirles que conversen el tema en la casa, porque uno nunca se pone en una situación terrible, pero que conversen el tema en la casa y se sepa cuál es la voluntad de cada uno, de ser o no donante. Y se respete finalmente, ojalá, la voluntad. Si es no ser donante, está bien, pero si es ser donante, ustedes pueden salvar la vida o cambiar la vida de muchas personas por un gesto, en un momento tan difícil y en el cual probablemente ya no van a poder discutir las cosas como se podría haber conversado en vida. Así que eso es lo más importante. Nosotros trabajamos al máximo para que tratar de mejorar este sistema que en Chile ha tenido un desarrollo que no ha sido siempre el más expedito, pero hoy día hemos crecido mucho, el Estado también ha cambiado mucho en esto, está apoyando la actividad, así que yo les pido que parta todo en la casa y así van a poder ayudar a cambiar la vida de muchas personas y a permitirles sobrevivir a otras personas. Gracias, Franco, por Gracias. estar con nosotros esta noche. Gracias a ustedes también por su sintonía. Nos reencontramos el próximo lunes acá en Frente Regional.